Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. Yo soy Cristian Alexis Leiva Gutiérrez. Hoy vamos a explorar una de las corrientes más fascinantes de la filosofía, la fenomenología. Su lema es a las cosas mismas. Pero, ¿qué significa esto? Básicamente, es el intento de describir la experiencia tal como la vivimos, sin teorías previas que la anulen. Y hoy despejaremos todas las dudas sobre esta forma de regresar a las cosas mismas, a la realidad misma como la concibe esta teoría. Hola, yo soy William. Para entender la fenomenología hay que verla como una ciencia de las ciencias, de nuestras vivencias. No se trata de lo que las cosas que son allá afuera, sino cómo se presentan en nuestra conciencia. Es un giro radical en la forma en que entendemos el conocimiento y el mundo. ¿Qué tal, gente? Soy, ya como me conocen, Hernández Valdez Adrián. Lo que me atrapa de este tema es que no se queda en el aire. Aunque nació en Alemania, se extendió por todo el mundo, influyendo en psicología, sociología y hasta enfermería. En México, pues aquí específicamente, tiene una historia riquísima de muchos, que muchos desconocen y hasta desconocen. Hasta yo mismo desconocí, que hoy vamos a desmentir. Bueno, yo soy Sebastián Delgado y la fenomenología es ante todo un método, una herramienta para mirar lo cotidiano con ojos nuevos. Hoy no hablaremos de actores europeos como Husserl o Heidegger, sino como filósofos mexicanos que adaptaron estas ideas para entender nuestra propia identidad. ¿Entiendes? Hablemos del padre de todo esto, Edmund Husserl. Él quería que la filosofía fuera una ciencia rigurosa y para lograrlo propuso algo que llamamos apoge o reducción fenomenológica. ¿Ustedes cómo lo explicarían esto a alguien que nunca ha escuchado estos términos? La epogea es como poner el mundo entre paréntesis. No es negar que el mundo existe, sino suspender nuestras creencias y prejuicios sobre él para ver el fenómeno puro. Es dejar de dar las cosas por sentado, para descubrirlos desde la intuición directa. Y es vital, como dice Husserl, toda conciencia, toda conciencia es concisa de algo. No existe un pensamiento vacío. Siempre estamos arrojados hacia un objeto o una experiencia. Es eso lo que llamamos intencionalidad. Esa idea de la intencionalidad rompe como la visión vieja entre el sujeto y el objeto. Ya no somos observadores pasivos, sino que estamos activamente construyendo el sentido de lo que percibimos en cada momento. Después de Husserl vino su alumno más famoso, aunque también el más polémico, Martin Heidegger. Él lleva la fenomenología hacia la hermenéutica o la interpretación. Ya no solo describimos la conciencia, sino el propio ser. Heidegger introduce el concepto de Dasein, que se traduce como ser ahí. Dice que no podemos ser entendidos fuera de nuestro concepto o mundo. Estamos arrojados a una existencia que ya tiene significados. Y aquí, en este momento, es donde la fenomenología se vuelve existencial. Se pregunta por qué, por la autenticidad. El Dasein por vivir de forma inauténtica, siguiendo a la masa o de forma auténtica, tomando conciencia de su finitud y sus posibilidades reales. Esta rama es hermenéutica, es la fuerza que hoy en día tiene más fuerza.
Nos enseña que para entender al ser humano hay que entender su historia y cómo interpreta su propia salud, su dolor o alegría. No podemos olvidar a los franceses. Maurice Merleau-Ponty puso el foco en el cuerpo. Para él no somos mentes en un frasco, somos cuerpos que perciben la experiencia que empieza desde la piel y en el movimiento. Algo que me recuerda mucho a las teorías del empirismo inglés. Exacto. Su obra, que es la fenomenología de la percepción, nos dice que el cuerpo es nuestro vehículo de ser en el mundo. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo que siente y se orienta en el espacio. Y por otro lado de la libertad está Jean-Paul Sartre. Él usó la fenomenología para explicar que estamos condenados a ser libres, a no tener una esencia predeterminada. Cada una de nuestras acciones define lo que nosotros somos. Es interesante, es increíble cómo esos autores, aunque sean distintos, comparten esa base de mirar la vivencia humana sin filtros. Es un esfuerzo intelectual enorme por ser honestos con lo que sentimos y vemos. Crucemos el Atlántico. ¿Cómo llega esto a México? La clave está en los filósofos españoles exiliados tras la guerra civil, a quienes llamamos transterrados. El nombre más importante, el nombre del filósofo más importante aquí en México es José Gauss. Sí, Gauss fue un maestro increíble en la UNAM y otras universidades. Él no solo enseñó a Hauser, sino que impulsó a sus alumnos a aplicar la fenomenología para entender la realidad mexicana, no solo para repetir libros europeos. Sí, claro, junto a él llegaron figuras como Joaquín de Ciarú y Eduardo de Licor. Ellos crearon un ambiente donde la fenomenología se convirtió en una herramienta principal para los filósofos mexicanos se preguntaran por sus propias circunstancias. Ese esfuerzo dio frutos en un movimiento muy famoso, la filosofía de lo mexicano. Autores como Emilio Uranga y Luis Viloro usaron el método fenomenológico para describir la esencia de nuestra identidad como mexicanos. Sí, Uruganda, por ejemplo, hablaba de la accidentalidad del mexicano, no buscaba definiciones abstractas, sino describir cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo desde nuestra fragilidad y nuestra historia. Sí, de hecho, un dato curioso, figuras como Samuel Ramos y Octavio Paz bebieron de estas aguas fenomenológicas para su análisis sobre la psicología del mexicano. Es una influencia que permeó toda la cultura intelectual del siglo XX en nuestro país. Lo valioso es que sacaron la filosofía a la calle. Ya no se trataba de solamente discutir con ideas ideales, sino sobre una mano, el tiempo, la caricia, en el contexto de nuestra vida diaria en México. ¿Y hoy la fenomenología en México sigue viva? Pues la verdad es que sí. Existe el Círculo Fenomenológico de México y la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Se investiga muchísimo en la UNAM y en otras instituciones mexicanas. Sí, de hecho también en la educación y en la salud hay estudios fenomenológicos actuales en México sobre la experiencia de los estudiantes de doctorado o sobre cómo viven sus enfermedades los pacientes en hospitales mexicanos. Es una herramienta poderosa para la investigación cualitativa. En un mundo lleno de datos fríos y estadísticas, la fenomenología nos devuelve la voz
de las personas y la riqueza de sus historias reales. Para concluir, la fenomenología nos invita a pausar el ruido del mundo y observar dentro. Mi consejo para ustedes: intenten practicar una pequeña epoge hoy. Miren algo cotidiano como si fuera la primera vez. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Yo la verdad me quedo con mi herencia mexicana. Es un orgullo saber que nuestro país ha pensado en el mundo con tanta profundidad y rigor, buscando siempre nuestra propia voz y la voz de todos. Am, la fenomenología nos recuerda que mientras haya seres humanos viviendo y sintiendo, siempre habrá algo nuevo que descubrir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.